Y el tema tiene que ver con el botón antipánico. También el fin de semana estuvo vinculado con lo que sucedió, ¿no?, en el barrio de Congreso de Valvanera. Estamos hablando de 7 oficinas que fueron violentadas en Corrientes al 1900 y cantidad de cuestiones que se suman. Muchos hablan de que este botón antipánico que se empezaría a aplicar en el barrio de Recoleta, más específicamente desde la comisaría 17, bueno, tiene sus dificultades porque está metiendo en medio del brete a los encargados de edificio y algunos se resisten a utilizarlo. Luis Vicat, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. Él es especialista en seguridad. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, Vicat, ¿qué mirada tiene usted sobre esta prueba piloto que se va a aplicar del botón antipánico en 200 edificios de la zona de Recoleta? Bueno, justamente como usted dice, en realidad ponen en un predicamento, por decirlo de alguna manera, a los encargados de edificios. Sí, que no es su función, ¿no? Claro, ellos no son vigiladores, no. Ni vigilantes, ni policías. Entonces, esta nueva tarea que se les encomienda, inclusive escapa del convenio laboral, y por otra parte les agrega una alícuota de responsabilidad civil por daños eventualmente, que el día de mañana algún condominio puede aducir porque no pulsó el botón antipánico cuando estaban robando su departamento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, estuvimos hablando en reiterados programas de Contrarreloj sobre este tema de las denominadas mafias colombianas o de la llave triplicada, ¿no? Algo que existía antes de la llegada de estas supuestas mafias colombianas, y parece que el problema de la seguridad no saben qué hacer, ¿no? Esta es la sensación que uno tiene permanentemente, porque no hay barrio de la ciudad de Buenos Aires que no sea tocado por el tema de la inseguridad, y cada vez los mecanismos son más refinados al momento de robar, ¿no? Mire, en este momento no hay familia argentina alguno de cuyos miembros no haya sido victimizado de una u otra manera. Desde un simple hurto a un descuidismo, a una violación, un homicidio. Es decir, es un estado de gran gravedad, lo que pasa que no es político reconocerlo, entonces, bueno, se mira para otro lado, pero lo concreto es que el boca a boca, la sensación subjetiva de inseguridad de la gente es muy grande. Esto nos está indicando que algo está mal. Ahora, ¿y cómo se cambia y se revierte esto en un país donde las estadísticas son mentirosas, ¿no? Donde nos dicen que comemos con 6 pesos por comida, es decir, donde no aparece realmente un mapa del delito. A ver, ¿saben realmente las autoridades la dimensión del problema del delito? Me parece que se sabe, pero no se llega a dimensionar. Es decir, ¿por qué? Porque no tenemos un mapa del delito confiable, porque los mapas del delito son hechos con la buena voluntad de muchos vecinos que se reúnen y se organizan para la petición y el reproche, pero en definitiva no es la función primigenia del vecino hacer mapas del delito. Entonces la cosa va un poco en el boca a boca, en el comentario, con lo cual también esos mapas del delito pueden ser factibles de un toqueteo por algún interesado, de pronto en alguna cuestión política. Pero de todas maneras, hoy por hoy, usted fíjese que el Ministerio de Justicia, la Dirección de Política Criminal en la Nación, está publicando las estadísticas del delito. El único detalle es que las publica 2 años después, con 2 años de antigüedad, con lo cual es imposible desarrollar una política de seguridad en base a estadísticas de algo que pasó hace 2 años. Además, también convengamos que hay mucha gente que los delitos que vivió o que sufrió no los denuncia, ¿no? Bueno, hay una alta cifra negra del delito. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera si no es obligación denunciar, porque está un seguro de por medio, o porque tiene que haber una inhumación, o porque tiene que haber justamente la póliza o derechos civiles que suceden, o la extinción de una persecución penal, hay muchos casos que no se denuncian directamente. En realidad nosotros conocemos mediáticamente aproximadamente el 25% de lo que pasa. Bueno, algo que muchas veces no se registra, no se informa, porque pareciera ser que no da rating y que sirve más el discurso discriminador, que quienes son mayor víctimas de delitos son quienes viven en las situaciones de menor cantidad de recursos. Caso de las villas, por ejemplo, son quienes muchas veces son mayores víctimas en este sentido. Absolutamente de acuerdo. Fíjese que esto cambió.
Esto cambió en los últimos 20 años, porque en definitiva, en una época había ciertos códigos muy primarios del Sí, delincuente sí. en el cual no agredía a sus pares, por Mm. ejemplo, No se golpeaba un viejo. ni exactamente, ni la mujer que podía ser la madre, y si era una mujer de edad menos que menos aún. De la mano del narcotráfico, de la mano del Paco y de la mano de las drogas, todo esto cambió para mal. Ujú. Y hoy por hoy, la gente de los asentamientos irregulares y las áreas sin control del Estado son los que sufren en gran medida el accionar de sus congéneres, de sus vecinos o convecinos de alguna manera, que salen a delinquir afuera, pero también delinquen adentro. Mm. Además del trauma postraumático que genera la situación, ¿no? Después de vivir el hecho del delito, ¿cuánta gente se ha fundido, por ejemplo, por el tema del robo a los negocios? Es decir, hay negocios que no resisten 23 asaltos, 25 asaltos, muchas veces negocios menores, ¿no? Sí. Comerciantes minoristas que no pueden sostener esta situación. Bueno, porque además las primas del seguro le aumentan por Sí. la repitencia de la mala suerte. Hay negocios que han sido asaltados 70 y 80 veces y finalmente terminaron cerrando sus puertas. Ujú. Hay un caso muy famoso en el primer cordón suburbano de un repartidor de mercadería, de panificación. Sí. Y creo que lleva algo de 120 asaltos en los últimos 10 años, o sea que realmente es una situación harto preocupante, ¿no? Y por el otro lado, Luis, aparece también las condiciones en que trabajan los policías, ¿no? Es decir, con escaso equipamiento, uno va a hacer una denuncia a una comisaría y da vergüenza. Hay algunas donde todavía hay máquinas de escribir. Sí, la logística es mala, el sueldo es malo, Sí. por lo tanto la motivación es mala, La imagen social también es la mala. imagen social es pésima, o sea, no hay un reconocimiento social de la tarea policial por obvias razones, porque la tarea no es Sí, buena sí, en sí. líneas generales, independientemente de casos en particular que sean maravillosos, altruistas, dignos de encomio, pero en general, en términos de eficiencia y eficacia en líneas generales, la tarea es mala. Sí. Por lo tanto, hay una cierta resistencia y es absolutamente comprensible. La única fuerza federal que en este momento todavía mantiene un gran caudal de credibilidad social es la Gendarmería, por ejemplo, Sí. en segunda instancia la prefectura. Y a nivel policial es la Policía Metropolitana, hoy por hoy, ¿no? Ujú. Que ya en lo que va del año se han cobrado 2 vidas de policías metropolitanos. Efectivamente, dentro de la veintena, casi treintena de muertos policías de todos los colores y todas las fuerzas, ¿no? Luis, para despedirlo, 2 o 3 medidas concretas, sencillas, simples, que se podrían implementar y que de alguna manera ayudarían a mejorar la calidad de vida. A ver, más que medidas, porque si no nos quedamos en la mera enumeración taxativa y la gente después no retiene, es los 3 principios que rigen la autopreservación, es decir, precaución, Sí. discreción y prevención. Precaución en las actividades diarias, tener esta alerta permanente para todo lo que signifique desplazarnos, salir de nuestro propio hogar o inclusive refugiarnos en él y mantenernos a seguro. Discreción activa y pasiva en el decir o en el no decir, y finalmente las medidas de prevención que hay que adoptar, ¿no? Es decir, rejas, alarmas, circuitos cerrados de televisión, puertas blindadas, vigilantes, Sí. perros de guardia y defensa, en Pero fin. las puertas blindadas pueden con ellas ahora también. En estas oficinas, parece de la calle Corrientes, pudieron con las puertas blindadas Bueno, también. con tiempo se puede con la puerta blindada de un banco, imagínese con una Sí, puerta va. domiciliaria. Eso es cuestión de Bueno, tiempo. cuando los que roban no están adentro del mismo banco, ¿no? Que no son empleados del banco. Ese es otro, ya tenemos en el 2001 Sí. alguna experiencia infausta, pero realmente con tiempo todo es violable. El tema es que el delincuente pueda llegar a hacer conjugar Sí. nociones de tiempo y oportunidad, que ahí es donde se produce el delito. Bueno, y tema de las cerrajerías, me parece que va a haber que buscar algún sistema donde haya algún control y registro de cerrajeros, ¿no? Sí, cuidado que allí hay algún pícaro que también quiere hacer su agosto. Usted sabe que enseguida se crean cámaras y se abroquelan. Me parece que desde el punto de vista de la ciudadanía lo que tendría que hacerse es recurrir a un comercio que tenga cierta antigüedad en el rubro, que sea conocido, y por otra parte tener ciertos tips de preservación, como por ejemplo no dejar la dirección cuando vamos a hacer una llave y no perder nunca el control visual de la llave. Es decir,
Esto es como una tarjeta de crédito. Si nosotros perdemos el control visual, después podemos tener Sí. grandes e infaustas novedades en el resumen mensual. Nunca tenemos que perder de vista cuando nos hacen la llave. Y el tema de los edificios también, controlar a quién le entregan la llave, porque cada uno se la da 4 o 5, la de la puerta de entrada del edificio, y ahí arranca parte del aquelarre Pero también. por supuesto que sí, y además habría que hacer otra cosa. La Por lo tiene el menos diariero, la tiene la empleada, la tiene, es decir, la novia actual del chico que vive en el cuarto. la señora que limpia por hora. Sí. Sí, lo que tendría que hacerse periódicamente, no más de 90 días, es cambiar la combinación de la cerradura de la puerta general. Mm, Lo que pasa es que a veces algunos consorcios se resisten y sí. bueno, ahí está el problema. Gracias, Luis Vicat, Con, muy claro como siempre. con gusto, hasta Que siempre. tenga una buena noche. Luis Vicat, experto en el tema de seguridad que pasaba esta noche por Concepto y por Contrarreloj.